El boxeo en México no solo ha producido campeones, ha dado vida a auténticos íconos que se han ganado su lugar a base de coraje y puños. A lo largo de los años, nuestro país ha visto surgir gladiadores del ring que no conocen la rendición. Hombres que prefieren besar la lona con dignidad antes que bajar la guardia sin pelear hasta el final. Esta recopilación no es una simple lista de combates. Es un tributo al carácter indomable que define el alma del boxeador mexicano. Lo que vas a ver aquí son historias marcadas por la entrega total. Relatos de batallas donde el talento se mezcla con una valentía inquebrantable, donde el cuadrilátero se transforma en un campo de batalla y donde cada round puede cambiar el rumbo de una vida entera. Desde enfrentamientos llenos de técnica y estrategia hasta choques brutales que se convirtieron en verdaderas guerras sin tregua, cada pelea representa más que un resultado. Es el reflejo de una lucha de estilos, de contextos distintos y, sobre todo, de orgullo nacional. Aquí se cuentan las gestas de mexicanos que salieron a retar al mundo, muchas veces en tierra ajena, rodeados de una afición que no los apoyaba, pero con una determinación tan ardiente como su espíritu. Algunos de estos duelos fueron choques entre invictos que se jugaban más que un récord. Otros, combates donde uno de los dos se llevó un castigo durísimo, pero nunca dejó de pelear. Lo que une a todos estos combates es una constante. Ningún mexicano retrocedió. Prepárate para revivir knockouts que cortaron la respiración de los comentaristas, rounds que parecieron durar una eternidad y desenlaces que aún hacen eco en la memoria de quienes los vieron. Porque en estas peleas, el objetivo nunca fue solo ganar. Fue resistir, fue demostrar de qué están hechos los nuestros. Caer no era el fin. Rendirse simplemente no estaba en el guión. Antes de arrancar, no olvides suscribirte a Boxeo de Élite si lo tuyo es el boxeo mexicano en su máxima expresión. Deja tu like si te está gustando este viaje por la historia y cuéntanos en los comentarios qué peleas te gustaría que incluyéramos en el siguiente video. Ahora sí, ponte cómodo, que lo bueno está por comenzar. En el año 2016, el argentino Matías Rueda se presentaba como una verdadera máquina de knockouts. Invicto, con 26 triunfos en su haber, de los cuales 23 habían terminado antes del límite. Su reputación era la de un demoledor implacable. Tenía el sello típico del noqueador sudamericano. Feroz, directo, sin rodeos y con una fe ciega en el poder de sus puños. Había hecho estragos en el circuito regional, barriendo con todo rival que se le ponía enfrente y coronándose campeón latino de la Organización Mundial de Boxeo. Ahora, por fin, tenía ante sí el mayor desafío de su carrera: disputar el título mundial pluma de la OMB. Rueda llegaba cargado de confianza, convencido de que su golpeo era suficiente para terminar cualquier pelea a su favor. Pero del otro lado lo esperaba un mexicano de sangre olímpica, con un perfil diferente. Óscar Valdés. Más joven sí, pero también más refinado, más técnico, más completo. Había representado a México en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y Londres 2012. Y su transición al profesionalismo había sido impecable. Valdés también llegaba sin conocer la derrota, combinando inteligencia sobre el ring, una ética de trabajo a prueba de todo y una pegada que se había ido fortaleciendo con cada combate. Si bien Rueda era considerado un oponente peligroso por su potencia, los que habían seguido de cerca la evolución de Valdés sabían que estaba listo para su gran momento. Se enfrentaban dos invictos con estilos opuestos. Uno apostaba por la fuerza bruta, el otro por el boxeo fino.
Todo indicaba que sería una noche inolvidable, y Valdés no iba a dejarla pasar. Desde que sonó la campana, el mexicano mostró sus intenciones sin rodeos. Valdés salió decidido, con una determinación feroz y un ritmo que no daba respiro. Tomó el centro del ring y empezó a repartir combinaciones con una precisión milimétrica. Jabs incisivos, rectos limpios, ganchos bien medidos. Su movimiento era fluido, su desplazamiento lateral neutralizaba cualquier intento del argentino de imponer su ritmo. His chin hasn't been tested too much in his up-and-coming 19-0 fights. How he takes the power punches of Rueda in this fight, how he recovers. Well, that'll be a big test for Rueda. Doesn't mean that he doesn't have a good chin, but that's something that some of the people that are a little bit skeptical want to see. Definitely hit him at some stage here. Oscar Valdez. Right now, Valdez trying to keep it out at center ring, trying to make his jab be the determining. Gray and black. Factor, Rueda trying to be a relentless pressure. Rueda lanzaba, sí, pero sus golpes quedaban flotando en el aire. Cada fallo era castigado con una respuesta quirúrgica de Valdés. Fiel a su estilo frontal, Rueda trataba de acortar la distancia para conectar su poderosa derecha, pero se topó con una muralla de técnica y reflejos. Valdés esquivaba con cintura, se movía con inteligencia y contraatacaba con dureza. Con el paso de los segundos, la frustración se apoderó del argentino. That rocked the legs of Rueda. This is going to be a great fight. You can just tell. They're still He's in big trouble. Yeah, he's in trouble now as legs out there right now, Rueda. And there's 37 seconds to go. He got whacked again. Valdez Jr. nails him with another left hand. Wings one passing him. His left hook, right hand, uppercut. He's ready to go. The 10-8 round. Let's take a look into it. An incredible left hook by Valdez. Thrown with great... Su habitual dominio estaba ausente y cada intento ofensivo lo exponía al castigo. El segundo asalto fue el principio del fin. Valdés subió la intensidad de manera brutal. Acorraló a Rueda contra las cuerdas y desató una tormenta de golpes al cuerpo. Hooks certeros a las costillas, uppercuts que subían como un látigo y finalmente un gancho al hígado que fue como un martillazo en seco. Not just shading around with the, landing more jabs. All right, here we go. Round number 2. Valdez winning that first round as we wait in the blue and white. Colors of the Argentinian flag. Certainly showed you the replay there. Nice stiff jab in the face again of Rueda. Kind of gray and blackish trunks on Oscar Valdez. It's like he's got 2 black eyes already. Valdez really a highly decorated Junior. Good body shot. Look at Rueda's eyes. It looks amateur. Got his foundation there. Well schooled. Rueda right now. And this guy, don't forget, he's considered the knockout artist with 23. Two-time Olympian. Boy, the legs really don't look great of 23 knockouts and 26 victories. I think the feeling was he just throws those punches. Yeah, you take a look at the eyes of Rueda. He's starting to look like a raccoon with the black eyes. That he had the heavier hands. But when you combine the speed... El argentino se dobló sin remedio, con el rostro desencajado por el dolor. No hizo falta la cuenta completa. El árbitro entendió que no había más pelea. Fue un knockout fulminante, limpio, sin margen para el debate. And he has to get out. That caught him on the liver. That is the first knockdown now, Rich. Look at the sharpness of these punches. That last body shot, and Rueda has to go down for the first time. Impressive that the speed and the power, everything. Now let's see if he can if he catches him on the. Well, I'll tell you right now, Rueda's taking a beating. Look at these right hands, left hook, right liver again, he'll go right down again. That time a left hook,
upstairs and back downstairs. Yeah. 11 shot, and down he goes again. Right on top of it. This fight's all over. People didn't know about Oscar Valdez on a worldwide stage. They do now. El grito del público llenó el estadio, mientras Valdez levantaba los brazos como nuevo campeón del mundo. Pero lo que había logrado era más que un título. Había entregado una actuación para enmarcar, una confirmación de que su nombre ya estaba escrito entre los grandes. Con ese golpe al cuerpo que cortó la respiración de Rueda, Oscar Valdez no solo se proclamó campeón pluma del mundo, dejó en claro que había llegado un nuevo monarca, uno que combinaba la precisión quirúrgica con el arrojo de un guerrero nato. Su esquina lo alzó entre vítores, y él, aún con la adrenalina a flor de piel, señaló al cielo y luego al cinturón, como anunciando el inicio de una era distinta. La prensa especializada no tardó en reaccionar. Valdez tiene todo para dominar esta división, afirmaban unos. Otros se aventuraban más. Estamos ante el nacimiento de una leyenda. El mundo del boxeo tomaba nota, y los grandes nombres de la categoría sabían que acababa de irrumpir una amenaza seria, sin fisuras, con hambre, con corazón y con técnica de alto nivel. Esa noche, Oscar Valdez dejó atrás las etiquetas de promesa. Ese día se convirtió en una realidad indiscutible. Antes de consolidarse como uno de los contragolpeadores más letales que ha dado el boxeo, Juan Manuel Márquez tuvo que transitar una ruta empinada, llena de tropiezos, lecciones duras y rivales que lo obligaron a mostrarse tal como era. Talentoso, sí, pero también humano. En sus primeros pasos como profesional, Márquez ya dejaba ver una técnica impecable, una guardia de libro y un estilo calculado que, aunque no siempre levantaba al público de sus asientos, era valorado por quienes sabían apreciar el boxeo en su estado más puro. Sin embargo, ese trayecto inicial no fue cómodo. Para evolucionar, necesitaba adversarios que lo empujaran al límite, que lo incomodaran y lo obligaran a descubrir hasta dónde podía llegar cuando el plan A no era suficiente. Uno de esos nombres fue Vincent Howard, estadounidense, sin gran cartel en la escena global, pero con una peligrosidad latente. Su estilo era clásico y directo, pero con una particularidad que lo hacía incómodo. Sabía ensuciar las peleas, imponer su físico y hacer que sus oponentes pelearan en condiciones desfavorables. No era un estilista, ni un showman, pero era el tipo de boxeador que podía convertir cualquier noche en una pesadilla. Pegaba con solidez, se defendía bien y, por encima de todo, resistía castigo como pocos. Subestimarlo era un error que muchos ya habían pagado caro. Para Márquez, este cruce representaba mucho más que un número en la columna de victorias. Era una prueba de carácter, un examen que determinaría si tenía el temple necesario para aspirar a la grandeza. La exigencia era real. Al frente tenía a un hombre que no salía al ring a cumplir, sino a ganar. Y son justamente esas batallas, las más incómodas, las que moldean a los verdaderos campeones. Desde el primer campanazo, Howard dejó en claro que no pensaba ceder terreno. Avanzó con determinación, atacando desde ángulos extraños, con un ritmo agresivo que buscaba sacar a Márquez de su patrón habitual. No era pulcro en sus ejecuciones, pero su actitud era imponente. Mientras tanto, Márquez, aún puliendo su versión definitiva, respondió con calma quirúrgica. Bloqueos justos, esquivas mínimas y contragolpes calculados.
Su temple destacaba tanto como su técnica, dejando ver la madurez que empezaba a germinar. En el asalto inicial, fue Howard quien llevó la iniciativa, lanzando volados desordenados que buscaban sorprender. Márquez, fiel a su estilo, observaba, medía y respondía con precisión. El segundo round fue un punto de inflexión. El mexicano ajustó distancias, empezó a conectar su jab con mayor frecuencia, y aunque la presión de Howard persistía, ya no era tan efectiva. En el tercer episodio, Márquez comenzó a marcar diferencia con combinaciones al cuerpo, uppercuts que castigaban la entrada y un control del tiempo que mermaba poco a poco la energía del estadounidense. Los rounds del medio fueron una guerra de desgaste. Howard no se rendía, presionaba, buscaba el choque, intentaba forzar el error. Pero Márquez ya estaba en control. Giraba con astucia, usaba el amarre en los momentos precisos para enfriar la pelea y respondía con golpes nítidos cada vez que Howard dejaba una brecha. Para el séptimo round, la diferencia técnica ya era notoria. Aunque hubo pasajes de fuerte intercambio, era evidente que Márquez dictaba las reglas del combate. En la recta final, el mexicano pisó el acelerador. Sus ataques eran más limpios, su defensa más compacta. Howard, aunque valiente hasta el final, comenzaba a mostrar signos de agotamiento. Su presión era cada vez más predecible, y Márquez lo capitalizaba con precisión. Fue una contienda intensa, de esas que no se ganan solo con habilidad, sino con cabeza y corazón. Cuando se escuchó la última campana, no hubo dudas. Victoria clara por decisión unánime para Márquez. Pero más allá del resultado oficial,
El verdadero triunfo estaba en lo que había ganado en el proceso: madurez, temple y confianza. A pesar de haber sido superado en lo técnico, Vincent Howard nunca bajó los brazos. Se mantuvo en pie, absorbió castigo y siguió intentando hasta el último segundo romper el ritmo del mexicano. Su papel fue digno, valiente, y terminó siendo parte esencial del aprendizaje de Márquez. Lo que al principio parecía una pelea sin demasiado atractivo por los nombres involucrados, terminó por capturar al público, que se entregó a la intensidad y el drama del combate. No era una velada de grandes figuras, pero sí un duelo honesto, de entrega pura, donde cada round fue una prueba de fortaleza mental. El público, que al inicio mostraba cierta indiferencia, terminó rendido ante la narrativa que se iba tejiendo sobre el ring. Los jueces, atentos a cada detalle, premiaron el control estratégico de Márquez, pero también reconocieron el esfuerzo de un rival que nunca dejó de pelear. Al final, la decisión unánime no solo le dio a Márquez un triunfo más, sino también el respeto de todos los que fueron testigos. Howard se retiró con la cabeza en alto, sabiendo que había sido parte de una gran batalla. Y Márquez, por su parte, bajó del ring con una piel más gruesa y una convicción más sólida. Aquel combate no tuvo cinturones en juego ni titulares rimbombantes, pero fue, sin duda, un rito de paso. Una noche donde Márquez no solo se midió contra un rival incómodo, sino contra sus propias limitaciones, su capacidad de adaptarse y su resistencia al caos. No todas las peleas figuran en los highlights, pero hay algunas que construyen la esencia de un campeón. Y aquella, sin duda, fue una de ellas. Desde esa noche, Márquez ya no era solo un boxeador con buena técnica, era un peleador hecho y derecho, con cicatrices que empezaban a contar su verdadera historia. En 1990, Frankie Mitchell era uno de esos nombres que empezaban a sonar fuerte en la escena del boxeo estadounidense. Su estilo explosivo, su ímpetu juvenil y una confianza desbordante lo habían colocado en el radar como uno de los talentos más emocionantes de la categoría. Con pocos años como profesional, ya se hablaba de él como una futura estrella. Su mentalidad era la del que no se guarda nada, del que no respeta jerarquías y está dispuesto a desafiar cualquier figura, incluso si esa figura era la más temida del momento. Julio César Chávez. Del otro lado del cuadrilátero estaba un coloso. Chávez llegaba en el apogeo de su carrera, con más de 80 combates a sus espaldas y un récord imbatible. Era más que un campeón, era un símbolo. En México ya se le consideraba intocable, y en el mundo entero, su nombre imponía respeto. Había pasado por encima de rivales de alto calibre, construyendo una reputación a base de puños precisos, una resistencia sobrehumana y una inteligencia dentro del ring que parecía casi instintiva. Chávez no solo peleaba, leía la pelea, la anticipaba y la controlaba. Aquel duelo tenía tintes de ritual iniciático, el fuego joven enfrentando a la experiencia consolidada. Para algunos analistas, Mitchell podría aspirar a resistir si lograba mantenerse en movimiento, evitando el intercambio frontal. Para otros, la historia ya estaba escrita.
Chávez era un cazador y Mitchell no era más que su próxima presa. El cuadrilátero, esa noche, se transformaría en un aula donde el mexicano impartiría una clase cruel. Desde que sonó la campana, Mitchell quiso marcar el ritmo. Apostó por su movilidad, por su jab rápido y sus desplazamientos laterales para mantener a Chávez a raya. Y durante los primeros instantes, pareció que podía imponer su plan. Conectó algunos golpes veloces que le inyectaron confianza. Pero Chávez, inalterable, avanzaba sin prisa, con esa calma que solo tienen los que han vivido esa historia muchas veces. No perseguía con desesperación. Observaba, analizaba, preparaba el terreno. Mitchell's up. Here we see him switching to southpaw again, trying to confuse Chávez. And Mitchell is in deep trouble. So it happens, and like a shark sensing the finish. No, not a mouthpiece, not a mouthpiece. Somebody threw something into the rim. Frankie Mitchell. 40 seconds to go. Can Mitchell survive? That's it. He made it through. Finisher that he moves in for the kill. Somewhere along the way, La audiencia, dividida entre el deseo de ver surgir a un nuevo ídolo y la fidelidad a su campeón, contenía el aliento. En el segundo asalto, Chávez empezó a mostrar lo que lo diferenciaba del resto. Con pasos medidos, fue cerrando el ring hasta que Mitchell ya no tenía a dónde escapar. Ya lo había descifrado. Y cuando lanzó su primer gancho al cuerpo, el impacto se sintió no solo en Mitchell, sino en todo el recinto. A partir de ese momento, la pelea cambió de dueño. El tercer round fue una demostración de cómo Chávez convertía los errores del rival en oportunidades para castigar. Mitchell empezaba a fallar sus golpes, y cada fallo encontraba una respuesta certera. Ganchos al cuerpo que desgastaban, rectos al rostro que descomponían su ritmo. El estadounidense trataba de mantenerse en pie, pero su energía comenzaba a escaparse con cada intercambio. En su esquina, los rostros se tensaban. El combate se estaba escapando de las manos. Para el cuarto asalto, la diferencia era evidente. Mitchell todavía intentaba, pero cada vez era más claro que estaba lidiando con una fuerza que no podía igualar. So it happens, and like a shark sensing the finish. No, not a mouthpiece, not a mouthpiece. Somebody threw something into the rim. Frankie Mitchell. 40 seconds to go. Can Mitchell survive? And that's it. He made it through. Finisher that he is moves in for the kill. And somewhere along the way, Chávez lo acosaba con una presión constante. Lo golpeaba por dentro, lo hacía fallar y aprovechaba cada amarre para seguir castigando. Era como si no le diera un solo segundo para respirar. El público, ahora alineado completamente con el mexicano, empezaba a vitorear su nombre entre cada combinación. El quinto round fue una cacería. Chávez avanzaba con la seguridad de quien ya sabe el final. Cada movimiento suyo tenía intención. Un amague para abrir la guardia, un gancho para cortarle el aire, un empujón sutil para hacerlo perder el balance. Mitchell estaba ya atrapado, recibiendo golpes por todos lados, sin tiempo para reaccionar. Cada intento de defensa era castigado con dureza. Y aún así, el mexicano no bajaba la intensidad. En el sexto asalto, el castigo alcanzó su punto más alto. Mitchell, exhausto, con la mirada perdida y el cuerpo cada vez más lento, apenas lograba mantenerse de pie. Chávez, por su parte, parecía fresco, enfocado, con esa frialdad que solo tienen los depredadores experimentados. Fue entonces cuando lanzó una combinación brutal. Primero,
Un gancho certero al costado, que dobló a Mitchell como si le hubieran cortado el aire. Luego, un uppercut que lo levantó del suelo. El estruendo del público fue ensordecedor, como si todos supieran que estaban presenciando algo inevitable. Frankie Mitchell. 40 seconds to go. Can Mitchell survive? That's it. He made it through. Finisher that he is moves in for the kill. And somewhere along the way, he just found in it takes a good man to do it. Streak of wins at the start of a career by any boxer in history. But of course, at a moment's administer punishment, which really gets the crowd into a frenzy. Which there goes the mouthpiece of Mitchell. Well, that's a mark of a prideful. Up to the rope, using the left hook, and there goes the mouthpiece. You heard Mills Lane, who's also a district judge in Reno, telling the to see if Frankie can pull off the same. El árbitro no necesitó más. Con buen juicio, intervino para detener la masacre. Mitchell no protestó. Sabía en el fondo que aquella pelea había sido más que una derrota. Había sido una lección con cada golpe. Chávez levantó los brazos, sereno, casi sin signos de esfuerzo, como quien acaba de resolver un problema cotidiano. Mitchell, tambaleante, se retiró sabiendo que esa noche no había logrado tocar la cima, sino que había sentido su peso aplastante. No fue solo una pelea. Fue un recordatorio de lo que significa enfrentarse a una figura que ya ha trascendido lo humano para convertirse en leyenda. Mitchell no salió del ring simplemente derrotado. Salió transformado, con cicatrices nuevas y una comprensión más profunda de lo que representa estar frente a un coloso como Julio César Chávez. Porque hay noches en el boxeo que no se olvidan, y para Mitchell, esa fue una de ellas. Cuando Jorge Maromero Páez subía al cuadrilátero, lo hacía con una energía única que desbordaba más allá del boxeo. No era simplemente un púgil, era un personaje, un performer, un artista del caos con guantes. Su cabello alborotado, sus trajes estrafalarios y ese magnetismo casi circense convertían cada pelea en un espectáculo. Páez no se limitaba a intercambiar golpes. Él interpretaba una obra, improvisaba sobre el ring con el descaro de quien sabe que su presencia ya es un acto inolvidable. Y esa noche, el show prometía estar a la altura de su leyenda. Al frente lo esperaba Juan Polo Pérez, un nombre que contrastaba con todo ese torbellino. El colombiano, ex campeón del mundo en el peso supermosca, era metódico, preciso, casi clínico. Su estilo era sobrio, sin adornos innecesarios. Aunque ya había dejado atrás sus mejores días, su técnica seguía siendo impecable, y su capacidad de mantenerse sereno bajo presión lo hacía un adversario peligroso. Pérez era la representación del orden, del control, del boxeo académico. La mesa estaba servida para un choque de mundos, el caos creativo del maromero contra la precisión fría del colombiano. Páez llegaba con una base de fanáticos fieles, una cadena de peleas llenas de emoción y un instinto natural para ganarse al público. Pérez, en cambio, tenía una misión clara: demostrar que aún tenía gasolina en el tanque y que la experiencia podía imponerse al desenfreno. Era una batalla de filosofías. Espontaneidad contra estructura, chispa contra cálculo. Desde los días previos, el ambiente estaba cargado. Había expectativa, morbo, entusiasmo. ¿Sería otra función inolvidable del maromero o veríamos cómo la experiencia de Pérez apagaba la fiesta? La noche prometía emociones y no tardó en cumplirlas. Desde el primer momento, Páez dejó en claro que lo suyo era diferente. Su entrada al ring fue una mezcla de comedia y teatralidad, pasos de baile, saludos exagerados y una actitud que rompía cualquier protocolo. Cuando empezó la pelea,
Lo que siguió fue una coreografía impredecible. Fintas exageradas, movimientos zigzagueantes, provocaciones con el rostro y manos que bajaban sin miedo, solo para atacar desde ángulos imposibles. Extraño pantalón de esas zapatillas de color rojo también, son rojo. El maromero que nos sorprende con una luz en el centro del ring, un batallador, un guerrero, un hombre en la otra cara de la pelea que es muy serio, nacido en Bolívar con tenacidad extraordinaria, atacando a Polo Pérez, que no tiene juego en Colombia y también con una larga trayectoria fue campeón del mundo, dada no solo las características de cada una de sus. No era simple extravagancia, todo tenía una razón: desestabilizar a Pérez, sacarlo de su estrategia, hacerlo jugar un juego que no era el suyo. Pero el colombiano no mordía el anzuelo con facilidad. Con mirada serena se mantenía enfocado. Sabía que, detrás de la parafernalia, Páez era peligroso. Así que se dedicó a lo suyo: soltar rectos precisos, aprovechar los huecos y colocar golpes quirúrgicos. En los primeros asaltos, cada descuido del mexicano se pagaba caro. Páez encajaba los impactos con valentía, pero no sin consecuencias. El público oscilaba entre la risa por los gestos del maromero y la tensión por la contundencia de los puños de Pérez. La última pelea del maromero, su condición de ese combate, que estaba pactado solamente 10, se lució bastante fatigado al final. Al ser 12 rounds y al traer un buen estado físico, el Polo Pérez, el colombiano, se convierte. Como que no le quedaba mucha reserva. Y hoy, evidentemente, pierde sin duda en gran protagonista. Pero bueno, ahí usted lo tiene al maromero, pero es que él es atrevido, fuerte, agresivo, valiente, un hombre que tiene una gran absorción. Alguna vez se dijo más ruido que nueces, al castigo, al margen de la vestimenta y de lo simpático, serio, quizás sin tantos matices, pero evidentemente un hombre que pueda aparecer sobre el ring. Polo Pérez es un boxeador mucho más duro, muy valiente también, y creo que el espectáculo a todo el round, Aquí viene la campana para culminar esta vuelta, ahí va. Él está asegurado. Estamos en la parte final. El segundo y tercer round subieron la temperatura. Páez comenzaba a comprender los tiempos del colombiano, a leer sus reacciones. Comenzó a alternar sus locuras con ráfagas efectivas de golpes al cuerpo. La pelea se volvía una danza enloquecida, donde cada paso tenía doble intención. La atmósfera en el recinto era eléctrica. Entre gritos, risas y exclamaciones, los espectadores estaban completamente entregados a un combate que ofrecía más que técnica o poder. Ofrecía historia. Y detrás del desorden, Páez tejía su estrategia con maestría. A cada finta, Pérez tenía que recalibrar. Cada gesto del mexicano obligaba al colombiano a tomar decisiones. El maromero, entre brincos y burlas, encontraba espacios y cuando los hallaba, atacaba con combinaciones rápidas al torso. De afilar la figura, otra más, una mano durísima a la zona hepática, mano muy dura que le quitó el aire por un lado. El mexicano aguanta bien, Polo Pérez, un hombre muy duro, muy valiente, de derecha, Santi al Polo Pérez, cuidado, está trabajando bien con la izquierda abajo, maromero, una izquierda y una derecha ahora, tremenda, plena la mano del maromero Páez, sobre la cara del Polo Pérez. La verdad que sí, cuando el maromero se dedica a pelear, deja a un lado. Poco a poco, Pérez comenzaba a resentir el trabajo de desgaste. Sus desplazamientos se volvían menos ágiles. Páez no buscaba el knockout, buscaba el quiebre mental. En los rounds centrales, la pelea mutó en una partida de ajedrez con guantes. Pérez seguía marcando puntos con su puntería, pero la claridad táctica ya no era suya. Páez lo obligaba a pelear incómodo, a resolver acertijos con cada provocación. Están peleando el maromero Páez y Juan Polo Pérez. Buena derecha en uppercut por parte del colombiano, la izquierda abierta del serio, quizás sin tantos matices, pero evidentemente un hombre que pueda aparecer sobre el ring. Polo Pérez es un boxeador mucho más duro,
muy valiente también. Creo que el espectáculo a todo el round, Aquí viene la campana para culminar esta vuelta. Ahí va. El nivel está asegurado. Estamos en la parte final. Y aunque el colombiano seguía plantado con valentía, ya no dominaba. Cada intento por retomar el control se veía interrumpido por un gesto, una finta, un golpe inesperado. La pelea era puro drama. Con el paso de los minutos, el desgaste se hacía evidente en ambos. Los rostros hinchados, el sudor, los gestos de fatiga. Pero Páez parecía alimentarse de la adversidad. Seguía presionando, manteniendo su esencia imprevisible. En las cortadas era para el corte de pelo. Aquí viene arriba Maromero. Tiene una izquierda muy... Chuck Bowden, que está ahí justo al lado de nosotros, fue el que se encargó de afilar la tira. Duro otra más, una mano durísima a la zona hepática. Mano muy dura que le quitó el aire por un lado. Del mexicano aguanta bien Polo Pérez, un hombre muy duro, muy valiente. Que derecha, bastante al Polo Pérez, cuidado. Está trabajando bien con la izquierda abajo Maromero, una izquierda y una derecha ahora. Tremenda, plena la mano del Maromero Páez. Sobre la cara del Polo Pérez. La verdad que sí, cuando el Maromero se dedica a pelear y deja a un lado la payasada. Que se va a jugar. La pelea es durísima desde el comienzo de este segundo round. A pesar del castigo recibido, su espíritu no se apagaba. Pérez, por su parte, peleaba con el orgullo intacto, intentando imponer lógica en medio del caos. Era una guerra sin cuartel, de estilos, de emociones, de voluntades. Con esta cartelera del Pérez, ninguno de los dos quiere dar ventaja. Boxeo estelar. Están peleando el Maromero Páez y Juan Polo Pérez. Buena derecha en uppercut por parte del colombiano, la izquierda abierta de las dos manos otra vez del colombiano sobre la cara del Páez. Las dos manos otra vez del colombiano sobre la cara del Páez. Polo Pérez la amortiguó bien Maromero, izquierda de Polo sobre la cara del Maromero. Otra vez enganchado, lo traba el Polo Pérez buscando una pausa. La pelea para aguantar este ritmo que va a trabajar duramente con izquierda abajo. Tiene ritmo, tiene velocidad. No sé cómo va a ser Maromero. Da la impresión de que el Maromero quiere liquidar este pleito antes de los 10 rounds, definitivamente. Lo tomó. Con una derecha cruzada al mentón. Le faltaba feo. Está el conteo terminado. El sonido final de la campana marcó el cierre de una batalla que había ido mucho más allá del boxeo técnico. Cuando se anunció la decisión, ajustada pero merecida, a favor de Jorge Páez, el estallido en las gradas fue total. Más que una victoria, fue una reivindicación. El Maromero había ganado siendo fiel a su forma de entender el boxeo, como arte, como juego, como teatro de la vida. Aquella noche, el cuadrilátero no fue solo un espacio de combate, fue un escenario donde la locura controlada venció a la rigidez, donde el corazón supo hablar más fuerte que la estrategia. Jorge Páez no solo se llevó el triunfo, se llevó el alma del público, que fue testigo de una de esas noches donde el boxeo trasciende y se convierte en espectáculo inolvidable. Tony the Tiger. López no era un contendiente cualquiera. El estadounidense llegaba con velocidad en las manos, resistencia en las piernas y un historial que imponía respeto. Había ostentado el título mundial superpluma y su estilo estaba pulido a base de disciplina y peleas duras. Confiaba en su movilidad, su ritmo incesante y la capacidad de lanzar combinaciones a buen volumen. No era un improvisado, venía por todo, con hambre de gloria y con el plan claro de hacer historia, venciendo a una leyenda viviente del boxeo, Julio César Chávez. Su preparación había sido meticulosa. Cada sesión de entrenamiento estuvo marcada por la exigencia. Su equipo lo rodeó de sparrings exigentes, recreando el infierno que lo esperaba en el ring. Sabían que para tener una oportunidad contra Chávez,
Había que moverse, usar los ángulos, mantener la distancia y no caer en el juego del intercambio. Y así lo mentalizaron. No dejar que el mexicano lo atrapara, desgastarlo con movilidad, pelear con inteligencia y nunca quedarse estático. En el entorno boxístico de Estados Unidos, muchos pensaban que si alguien podía poner en aprietos al invencible Chávez, ese era López. Y él estaba convencido de lo mismo. Pero enfrente no estaba cualquier rival. Lo esperaba el gran campeón mexicano, en el punto más alto de su carrera, invicto y con más de 80 victorias a cuestas. Chávez no era solo un boxeador, era una fuerza de la naturaleza. Venía de imponerse ante figuras de talla mundial como Edwin Rosario, Meldrick Taylor y Roger Mayweather. Su estilo era tan efectivo como implacable. Presión constante, castigo despiadado al cuerpo y una inteligencia de ring que dejaba sin respuestas a los más talentosos. Julio no solo dominaba el combate físico, también jugaba en el plano mental. Y como si eso no bastara, peleaba en casa. El aliento del público mexicano llenaba cada rincón del recinto. Cada pelea de Chávez era más que un evento deportivo. Era un acto cultural, una representación del orgullo nacional. Ese respaldo emocional lo volvía aún más peligroso. López no solo tenía que enfrentar a un campeón excepcional, sino a un símbolo de un país entero. Desde que sonó la campana del primer round, Chávez dejó en claro quién mandaba. No se lanzó al ataque con prisa. Lo suyo era observar, analizar, medir cada paso. Lanzó pocos golpes, apenas algunos jabs para calibrar el ritmo de López, quien intentaba cumplir su estrategia desde el primer segundo, girando alrededor del mexicano y soltando ráfagas de golpes rápidos, buscando huecos. The price sometimes against Julio. Very few people do. Baller come in there and punching all over the place. I don't think he's got the accurate way he likes to do things. Lopez, on the other hand, likes to close fast. Round two. Now, historically, opponents of Chavez will go as he watches, comes in and starts to solve in his mind what he has to do. So, like John Molina. Chavez, of course, has never been knocked out. He was not. He's a lot of shoulder jukes and head fakes. And he's a throwback in the sense that he doesn't keep his hands up to catch punches. Lopez coming right in and doing some. Pero el mexicano, con su guardia firme y su temple inquebrantable, absorbía los intentos sin perder el foco. En el segundo asalto, Chávez empezó a ejecutar su plan. De forma casi imperceptible, fue cerrando los caminos de escape. Cada vez que López se desplazaba lateralmente, Chávez corregía el paso, acortando distancias y empujándolo hacia las cuerdas. Una vez allí, descargaba combinaciones cortas y certeras al cuerpo, como quien planta semillas que florecen en castigo. Lopez with the left jab. Lopez, the challenger, 45-4-1 with 32 knockouts. Three-time world of body now. He's Julio Cesar Chavez. Maseca, that is a flower cable. Oh, right hand by Lopez. nice right hand. Right now, Tony Lopez is doing all the fighting, as if he's this almost what a man is. Los ganchos al hígado retumbaban entre los gritos de la multitud, que vibraba con cada golpe como si lo sintieran ellos mismos. Había algo eléctrico en el ambiente, una tensión palpable con cada movimiento del ídolo. Para el tercer y cuarto round, el desgaste en López empezaba a notarse. Sus piernas, que al inicio parecían infinitas, ya no tenían el mismo rebote. Su movilidad comenzaba a decaer y con ello, su margen de maniobra. Chávez, en cambio, se veía tranquilo, como si todo ocurriera a su ritmo.
Empezó a conectar rectos al rostro, sin dejar de castigar el cuerpo con combinaciones que parecían diseñadas con bisturí. Acknowledging Chavez, touching gloves. Just go to work. Incidentally, corner work very, very, very good on the cut of Quelling now. Not only just getting red and not only just being cut, but David Jensen. Right hand by Chavez. Around the cut man in Tony's corner. And a cut. Still getting bad. You see what Lopez is doing too is he pulls into Chavez. Cada ataque era un movimiento lógico dentro de una estrategia mayor. En los rounds 5 y 6, el escenario era más claro. López ya no se movía con la misma soltura. Su rostro mostraba los estragos, su respiración era más pesada. Aún así, no dejaba de intentarlo. Respondía cuando podía, aunque ya sin la precisión de los primeros asaltos. Go back to Sacramento, a conquering hero. Well, you heard Sal Lopez Jr., the brother of Tony. Good right hand there, look out. Tony Lopez almost slipped. Chavez, siempre paciente, mantenía la presión con la disciplina de un cirujano. Iba demoliendo al rival golpe a golpe, sin perder el control. En las gradas, la gente ya sentía que el desenlace era cuestión de tiempo. Chavez no solo tenía el control, tenía la pelea en el bolsillo. He punches to the head of Chavez. Let's see if he tries to go underneath, but that's championship punching by Chavez. Yeah, Chavez wastes very little. Every round a little bit worse. Right hand defensive skills. He slips, he moves, he makes blows, glance. But he's in there with the master today. That just Chavez. Flush on the face of Lopez. Now loading with the left. Missing with that left. Huge work. His first shot at a super lightweight title. And continue to box until you get your opportunity. Al llegar el noveno asalto, Julio César Chávez decidió que era el momento de ponerle punto final a la función. Su ataque fue tan calculado como devastador. López, con una valentía admirable, seguía de pie, pero era el reflejo de un guerrero que ya no tenía herramientas para responder. whether it is a boxing performance or a brawling performance, serious about his trade. Low blow there by Chavez. Let it go. Go back to Sacramento, a conquering hero. Well, you heard Sal Lopez Jr., the brother of Tony. Good right hand there. Look out. Tony Lopez almost slipped on some moist. Dancing around side to side. A lot of head feints. And a right hand. Doing, looking nice and not inflicting a lot of blows. Lopez. Lopez with the left jab. Lopez, the challenger, 45-4-1 with 32 knockouts. Three-time world of body now. He's Julio Cesar Chavez. Maseca, that is a flower cava. Oh, right hand by Lopez. Nice right hand. Right now, Tony Lopez is doing all the fighting, as if he's that's almost what Emmanuel Sturt said he was going to. Su cara estaba inflamada, su mirada apagada. Chávez, con esa mezcla de frialdad y precisión que lo caracterizaba, desató una ráfaga demoledora. Ganchos profundos al cuerpo, seguidos por golpes limpios al rostro que sacudían la cabeza de su rival con violencia. El árbitro, atento a cada detalle, comprendió que ya era suficiente. López ya no respondía con efectividad y el castigo era demasiado. And a cut. Still getting bad. You see what Lopez is doing too is he pulls into Chavez. Nowhere when he punches to the head of Chavez. Let's see if he tries to go underneath, but that's championship punching by Chavez. Yeah, Chavez wastes very little. Every round a little bit worse. Right hand defensive skills. He slips, he moves, he makes blows, glance. But he's in there with the master today. That just Chavez. Flush on the face of Lopez. Now loading with the left. Missing with that left. Huge work. His first shot at a super lightweight title.
Continue to box until you get your opportunity. Intervino para detener la pelea, y en ese instante, la arena se vino abajo. El público explotó en una ovación para su campeón. 10th round, I'm sorry. Well, it continues into round 10. The problem is the other eye is now closing, and it's... Right hand over. There's a heavy right hand by... And he's right. When a guy is that far gone, all right, that's it. Fue un desenlace perfecto, implacable, contundente, sin excesos. Chávez alzó los brazos con la serenidad de quien sabe que acaba de dar otra clase magistral de boxeo. López, por su parte, aunque derrotado, se mantuvo digno. No había nada vergonzoso en su actuación. Aguantó más que muchos, ofreció resistencia y se plantó con valentía ante una tormenta imposible. No fue suficiente, pero ganó algo más importante, el respeto de todos los que lo vieron pelear. Esa noche quedó marcada como otro capítulo inolvidable en la historia gloriosa del boxeo mexicano. Para Chávez, fue una nueva demostración de que su reinado no era una coincidencia, sino el resultado de un talento prodigioso y una voluntad de acero. Para Tony López, fue una caída digna, la prueba de que, a veces, el coraje frente a un monstruo invencible puede ser tan honorable como la victoria. Porque cuando el gran campeón mexicano se subía al ring, no solo ganaba combates, dejaba lecciones. Y esa noche, con cada golpe, volvió a enseñarle al mundo por qué su nombre está escrito con letras doradas en la historia del boxeo. En esta contienda, William "El Camarón" Cepeda dejó claro por qué su nombre resuena con más fuerza en las conversaciones sobre los futuros campeones del peso ligero. Llegaba con un historial inmaculado y una reputación forjada golpe a golpe, en combates donde su volumen ofensivo y su inagotable energía habían doblegado a más de uno. Pero en esta ocasión, más allá de lo físico, Cepeda venía con algo más poderoso: ambición. Sabía que una actuación dominante ante un oponente invicto podría abrirle de par en par las puertas hacia los grandes escenarios, y su preparación lo reflejaba. Cada día de entrenamiento estuvo enfocado en lo esencial: mantener el ritmo alto, presionar sin descanso y golpear el cuerpo del rival hasta descomponerlo desde la base. Frente a él se encontraba Giovanni Cabrera, un zurdo con raíces mexicanas pero forjado en las escuelas del boxeo estadounidense. Cabrera no era un rival común. Su estilo desconcertante y movimientos poco convencionales lo hacían escurridizo, difícil de atrapar. Sus golpes venían desde ángulos inusuales, y su defensa, aunque a veces parecía poco ortodoxa, solía ser suficiente para desconectar a los rivales de su ritmo. Su récord perfecto no era casualidad. Lo había construido a base de inteligencia táctica y astucia para sumar rounds sin necesidad de entrar en guerras. Su equipo confiaba en que Cepeda se frustraría ante su movilidad y cometería errores que Cabrera sabría explotar. La opinión estaba dividida entre expertos y fanáticos. Para algunos, el ciclón ofensivo de Cepeda terminaría arrollando al estilista. Para otros, Cabrera encontraría la manera de esquivar el fuego y salir con la mano en alto.
Pero bastó con que sonara la campana inicial para que todas esas teorías se desmoronaran. Desde el primer instante, Cepeda impuso su ley. No hubo periodo de estudio, ni tanteos. Se lanzó al frente como si el reloj jugara en su contra, soltando combinaciones sin pausa, en un ritmo que rozaba lo sobrehumano. Sergio is key for Cepeda. Something. Yes, he can take a shot. Well, this is a big stage right here. Well, the body attack you notice immediately on film is that when Cabrera throws is a vicious body puncher. 35% of Cepeda's punches. He leaves his midsection exposed. And Cepeda are body shots. So Cabrera is going to have to figure out a way to adjust. It's only once being a split decision loss by Pitbull Cruz. Or he's going to go down from one of those punches. Cabrera, no shame there. But if you watch this fighter, he stands upright. He's the only ones beaten. I don't know. But he throws enough punches and has his chin up in the air. Flaw technique, guard down. How he gets enough respect out of opponents just like that. Y aunque parecía una tormenta de golpes, cada uno tenía intención. No era una ofensiva ciega, era un plan ejecutado con precisión quirúrgica. Sabía que si Cabrera encontraba tiempo y espacio, se volvería un problema. Así que decidió no dárselos jamás. La presión fue total. Cepeda se convirtió en una sombra pegajosa que lo seguía a todas partes. Recortaba el ring con inteligencia, lo arrinconaba contra las sogas, lo asfixiaba con una secuencia interminable de impactos. Cabrera respondía como podía. Se desplazaba con pasos laterales, intentaba confundir con fintas, soltaba uno o dos golpes a la carrera. That just shows you that he's not just willing to go faster. You gotta box this man. Hold Cepeda. That's something he'll do a lot in this fight. And you saw Cabrera there grab on and hold. To prepare for that, Cepeda's team brought in make him force his way out of those types of situations. A bunch of sparring partners, they told him, don't box him, grab him. Hold him. Left hand there from Gio Cabrera. Excellent start for him. Into the final 30 seconds of this opening round. Pero cada intento era absorbido y devuelto multiplicado. Un gancho al cuerpo, un upper al mentón, una combinación de 4 golpes que cortaban el aire como metralla. No había espacio, no había pausa. Solo Cepeda avanzando, golpeando, castigando. En las gradas, la emoción se volvía rugido. El público sabía lo que estaba presenciando. No solo una buena pelea, sino una exhibición de autoridad ante un oponente de respeto. No era un knockout lo que buscaba Cepeda. Era una demolición paciente, una lección a base de desgaste. Y lo estaba logrando. Incluso en los pocos momentos en que Cabrera conectaba algo claro, la marcha de Cepeda no se detenía. Seguía adelante como si el golpe nunca hubiera existido. Al llegar al 6º round, el rostro de Cabrera ya mostraba el desgaste de la batalla. Tenía los pómulos hinchados, los labios partidos y el gesto resignado de quien empieza a comprender que está atrapado. But if he doesn't, I'll train you. And this is a kid in Cabrera that he believes in himself more than those sneaky uppercuts right there, which they warned Cepeda about. Anybody, and that's all you need in boxing. Look at those that keeps landing them. A tall fighter should not be landing lead uppercuts like this against a world fighter like Cepeda. Uppercuts on a world stage. A couple chopping left hands on the inside from Cabrera too. Again, something you noticed right away, Sergio. Cabrera is a little bit utilizing those dimensions that don't show up on paper that he's listed. No, when I was studying him, and I was telling him, then his knockout ratio indicates he's taller than it says here. He has Chris Mannix about this. Giovanni, off the hand, he punches harder, the longer reach, and the confidence. You can't measure that. That's not real. Su cuerpo ya no se movía con la misma soltura. Cada intento de escapar era interceptado.
Cepeda no perdonaba ni un centímetro. Cada segundo en el ring era una prueba de supervivencia. La pelea se fue a decisión, pero el veredicto era innecesario. Nadie en la arena tenía dudas. William Cepeda había dominado de principio a fin. No perdió ni un solo asalto, y su desempeño fue tan categórico que parecía increíble que Cabrera, hasta entonces invicto, hubiera sido capaz de mantenerse en pie. He has this off time gonna attack, but he's long enough to catch you when he's on the back foot. Rhythm and speed and upper body movement. You don't know when he's... Nice quick right hook there. Cabrera has described his jab as connects from Cabrera a moment ago. Annoying, and you see him just continuing to flick it out there. Getting a little bit closer, puts a couple combinations together on the... Cepeda now, the inside. And this is the fight that Cepeda's gonna have to do. Pero lo logró. Con coraje, sí, pero también con la mirada perdida de quien ya no tiene respuestas. Respiraba con dificultad, el rostro desfigurado, los brazos caídos. Ya no era el peleador escurridizo y cerebral de otras noches. Era un hombre sobrepasado por la marea. For the heavy favorite, William Cepeda. He put the pressure that we're accustomed to seeing going upstairs, but look, take a punch upstairs. It's the body that's going to be the difference. I agree, Sergio. He's got to keep going downstairs too. We saw in that Cruz fight. El daño no fue producto de un solo golpe fulminante, sino de una acumulación constante, despiadada, que fue mermando su cuerpo y voluntad. Ganchos al torso, cruzados al rostro, uppercuts por dentro de la guardia, golpes que venían desde todos los puntos cardinales. Y lo más impresionante, Cepeda nunca bajó la intensidad. Cada round fue una declaración de intenciones. Un recordatorio de que él no estaba ahí para sumar experiencia. Estaba ahí para tomar el lugar que le corresponde. Cabrera aguantó, sí. Might be starting here from Cepeda, who lands to the... Cabrera is trying to utilize movement as best he can. Gets more difficult with each passing round. Cepeda's already... But as we know, it's easy to move around a lot in round one. Breaking down Cabrera. I already see the punches of Cepeda down, and that takes the fight out of the fighter. Landing to the body, to the uppercuts around the guard. Cepeda's doing... Su esquina decidió no tirar la toalla. Apostaron por su corazón, por su resistencia, por un milagro que jamás se manifestó. Y eso también fue reconocido por el público. Cuando sonó la campana final, todos se pusieron de pie. No por una pelea reñida, sino por lo que acababan de ver. Un guerrero tomando por asalto su lugar entre los grandes. William, el camarón, Cepeda, no solo ganó esa noche, envió un mensaje a los campeones, a los promotores, al mundo. Que México tiene un nuevo nombre que hay que respetar. Que no solo está listo para pelear por un título, está preparado para reinar. Porque no hay defensa que aguante un vendaval como el suyo. Y porque, en un deporte donde el corazón pesa tanto como los puños, Cepeda demostró que tiene de sobra ambos. Pocos fuera del circuito nacional sabían quién era Manuel El Meno Gallego, pero entre los que lo habían visto pelear en las trincheras del boxeo mexicano, su reputación ya estaba cimentada, pegada de verdad, coraje inagotable y una determinación a prueba de todo. Criado en un entorno humilde, Gallego fue forjando su camino en arenas pequeñas, enfrentando batallas durísimas con lo poco que tenía, pero con una convicción férrea. No era una estrella mediática ni un rostro habitual en las grandes carteleras, pero sí un guerrero auténtico. Esa noche, subió al ring con la mentalidad del que no tiene nada que perder y toda una vida que ganar.
Del otro lado lo esperaba Khalil Coe, una promesa brillante del boxeo estadounidense. Firmado por una promotora de peso, respaldado por campañas de marketing bien cuidadas y con una carrera diseñada paso a paso para llevarlo a lo más alto. Coe tenía potencia, explosividad y una presencia física imponente que intimidaba antes de lanzar el primer golpe. Todo indicaba que entraría al ring para hacerlo de siempre. Tomar el control desde el primer segundo, imponer su potencia y liquidar el pleito antes de que el mexicano pudiera reaccionar. Los pronósticos eran demoledores. Nadie apostaba por el Meno. Para muchos, su presencia era apenas parte del trámite, el rival de turno para que Coe siguiera sumando knockouts. Pero lo que los números no mostraban era la furia contenida, la sed de reconocimiento y el hambre real de un peleador como Gallego. Él no llegaba con fama, llegaba con fuego en el pecho. Sabía que esta era su oportunidad de cambiarlo todo, y estaba decidido a no dejarla escapar. Lo que nadie imaginaba era que lo lograría de forma tan cruda, tan repentina, tan inolvidable. Desde que sonó la primera campana, quedó claro que Gallego no había viajado para ser un espectador de lujo. Coe arrancó con fuerza, como era de esperarse, buscando establecer su jab, medir con la derecha y poner orden desde temprano. Getting down to 175 during fight week, trying to get down limit to the former Matchroom. Wow, great right now. At him in the ring now, he has been picture perfect. Half the fight won. I say it all, which is the pop in his punches. Whenever you have no problem with weight, that's strong. Early in his career, against the stage of his career. Oh, again. Man, I love it when young fighters just the body with that same jab. By Coe to avoid punches like that. Awesome right now. Oh, Khalil Coe is an amateur who is a two-time Olympic gold medalist back then. Khalil Coe stopped the arm of a lot of these professional promoters match. Under pressure. Up there for Coe as well. Coming up a stack. Su físico superior se notaba. Era más alto, más ancho, más atlético. Pero Gallego, sin asomo de miedo, recortaba la distancia, soltaba combinaciones y se metía en el cuerpo a cuerpo, donde la técnica da paso al corazón. El primer asalto fue un duelo de voluntades. Coe mostraba su arsenal con golpes rectos y rápidos, pero Gallego respondía con agallas, presionando, conectando donde podía, haciéndolo sentir incómodo. Catching the shots really nicely, but he should be catching and countering instead of just throwing it. If you keep blocking shots, make him pay. He's not going to throw combinations as confident. This is not the type that's going to go down on one shot. Took him out of there. And it was a body shot. So that's what. Oh, what an uppercut! Perfectly timed from Coe, and then an overhand right. Well, Gallegos comes right back even after that major uppercut. I'm telling you, there's just like you were mentioning, Chris. Grew up in a neighborhood nicknamed The Hill in Jersey City. He said if you wanted to leave the house where I lived in The Hill, you had to fight your way out. Every day you had to defend yourself. Learned how to box. Both these guys loading up on now. He'll serve Coe right to just go back to the gym. Doing the things that were setting your distance, popping in this tough Mexican at bay. Yeah, benefits Coe. Both referencing how good. Now he's slipping all these punches. Now he looks like Evander Holyfield. En el segundo round, Coe parecía más seguro. Comenzó a plantarse mejor, a soltar con más fuerza, pero aún sin conseguir abrir la defensa del mexicano. Gallego seguía ahí, firme, absorbiendo, respondiendo, erosionando poco a poco la confianza de su rival. Go back to the jab, go back to what you were doing right in that foot. Let him run into it. Yeah, Coe's got a good jab. It's not quite a pop resonates. He's got to keep that out there to keep Gallego in the fight. Coe is throwing a dangerous punch, a lead right up. First of all, you leave yourself open. And second, your opponent's going to... If not the most dangerous punches. Thrown properly, it works pretty well, but it is dangerous and it leaves you vulnerable. A compact fighter, and he sets those uppercuts from the left-handed stance as well. He's just way too... Little Coe, 34 amateur bouts, but was a U.S. national amateur champion. He picked up the sweet science rather quickly. For the
win here to take another step towards a major bout in this division. Did some 2 good body shots. That was a major uppercut. Gallegos to the chin. I think Coe's going to have to go to the body, like you said, Sergio, from down. That's the way it is. That's how you slow him down. That's how you make him seem, like getting hurt. Para el tercer episodio, la atmósfera en la arena había cambiado. El público estadounidense comenzaba a mirar con inquietud. Los mexicanos presentes, que al principio solo alentaban por orgullo, ahora rugían con cada impacto que Gallego conseguía colar entre la guardia del favorito. Fue entonces cuando el guión se rompió. En medio de un intercambio en el centro del ring, Gallego esquivó apenas un derechazo, giró con todo su cuerpo y soltó un gancho de izquierda demoledor. This shot, he didn't get all the extension in that right hand, but it still, from that distance, you need to keep that space, keep that balance about not, smother yourself. Well, the way to not smother yourself is to keep with the feet and keep the jab at everything else. Yeah, it seems like he's missing to do that. He's looking for that 1-hour shot, but Gallegos is coming in. He's not easy to hit, so it gets good to fighter. This guy's right in front of me. I'm gonna keep peppering him, but then he can take a punch. He'll take 2 or 3 and 1. I wondered, Sergio, how Gallegos' power will hold at this new weight class. I don't think he's a puncher. No, I think to the body, that's for sure, yeah. Oh, and a right-hand counter from Gallegos. All of a sudden, Coe's got hit. That was a big uppercut. Gallegos, I think he hurt Coe. Coe's shook right now, right? El puño voló con violencia quirúrgica y explotó directamente en la quijada de Coe. El sonido seco del impacto hizo que el tiempo se detuviera. Coe cayó de espaldas, fulminado, como si alguien hubiera apagado la luz de un golpe. This could be his chance. He doesn't have himself out. Hurt himself a little bit. The legs look wobbly over those last 30 seconds. Still throwing that uppercut. Uppercut, especially when you haven't shaken the cobwebs of getting hurt. With that rear uppercut, which to me, in a fight against the guy that can punch, is a dangerous shot. Don't throw that uppercut. Just box the ears off. Box the ears off of Gallegos. Coe ended up facing Kwame Ritter. The matchmaking is so in boxing. Lil Coe spent this week talking about, hey, I want Joshua Buatsi. I want to be a step closer. Just did lose to Diego Pacheco, but he only has 1 loss other than that. That was when he was weight trained. This is a real fight. Good body shot right now by Gallegos. Gallegos. Has a confident look in his eyes. Por un instante, el silencio reinó en la arena. Nadie reaccionó de inmediato. La imagen del invicto tendido en la lona, con la mirada perdida y sin entender qué había pasado, era impactante. Luego vino la explosión. Gritos, aplausos, incredulidad, emoción pura. Algunos no podían cerrar la boca, otros se llevaban las manos al rostro. Todos sabían que acababan de presenciar algo extraordinario. But Coe's got the right by his body to protect it. Get out. Big shot right now. He's taking that. Coe's throwing upstairs. Coe forgot about the box. This is the type of fight coming off the limits. Gallegos drops Coe in the 5th. Find that jab. Again, I just don't think he was to fight. Well, I think the jab is out. Go after getting knocked down. Just stupidity, to tell you the truth. Tough him. No, you outbox him. That's what you do. He goes, want to find that soft spot. It doesn't go anywhere. Well, Sergio, when he's got the right hand and land to the right side of his head. No, you don't even forget about. Force him to bring that arm up. Keeping that arm down too, and also a little bit longer for him to get it out. Oh, another good. Well, you need tests like this in your career to get better, to get to an elite status. But Gallegos is going to keep fighting this with fast twitch muscle or speed. It's all... Manuel El Meno Gallego se transformó en leyenda esa noche. Su mirada ardía, sus puños aún tensos, y su nombre comenzaba a retumbar como un trueno. No fue solo un knockout espectacular, fue una declaración. Un grito de guerra que reventó todos los pronósticos. Fue el triunfo de un guerrero invisible que se negó a cumplir el rol que le habían asignado. En su rincón, su equipo celebraba entre abrazos y lágrimas, conscientes de que acababan de vivir el momento más importante de sus vidas.
Las cámaras no se despegaban de Gallego, que levantaba los brazos mientras su nombre comenzaba a circular en redes, programas y conversaciones. Lo que debía ser un trámite se convirtió en una de las grandes sorpresas del año. Un giro brutal del destino, que quedará en los archivos de los mejores knockouts. Fue un instante eterno, un recordatorio de que en el boxeo, un solo golpe basta para cambiarlo todo. Pero más allá de eso, fue la consagración de un peleador que no aceptó ser olvidado, que gritó su verdad a puño limpio y escribió con sangre y sudor su sitio en la historia. Y así, esos que llegaron confiados, con aires de superioridad, convencidos de que tendrían una noche tranquila, acabaron besando la lona, sin aire, con la mirada hueca. Porque esto no es solo de fuerza ni de fama, esto es de garra, de corazón, de alma. Y eso, señores, eso a México le sobra. Dime tú, ¿cuál crees que ha sido la derrota más vergonzosa para estos bocones? ¿Y qué otro hablador te gustaría ver silenciado por un mexicano arriba del ring? Si te gustó este relato, dale like, comparte y suscríbete a Boxeo de Elite, donde el respeto se gana a puñetazos. Hasta la próxima campanada.